Bienvenido a clase. Continuamos con el tema instalaciones en los edificios y empezamos con el subtema resistencia, inductancia y capacitancia. Nosotros vimos en una clase anterior cómo se comporta la corriente continua. O sea, la corriente continua mantiene su corriente constante y el voltaje constante. Por ejemplo, en este caso, como está en la figura, tenemos un banco de batería de 10 baterías de 12 voltios que hacen 120 voltios. Y tenemos una bombilla incandescente que cuando se cierra el circuito empieza a circular la corriente. La corriente sale desde el polo positivo de la batería, atraviesa la bombilla, la enciende y va al polo negativo de la batería. Pasa a través de todas las baterías del banco de batería y sigue así constantemente en el mismo sentido. La bombilla es un dispositivo puramente resistivo, o sea, lo podemos representar como una carga resistiva al circuito. Entonces, en la figura de arriba vemos cómo la corriente, que la hemos representado con una línea azul, se mantiene constante en los ejes, y el voltaje lo representamos con una línea amarilla. Ahora tenemos un circuito de corriente alterna con un alternador conectado a una lámpara incandescente. Cuando se cierra el interruptor, vamos a suponer que el terminal superior del alternador es positivo, empieza a salir la corriente, pasa por la lámpara incandescente y la enciende, va al otro terminal del alternador que sería negativo, luego ese terminal pasa a ser positivo, sale la corriente pero ahora en sentido inverso, pasa por la bombilla y la enciende. La bombilla en cada ciclo apaga 2 veces, porque en el ciclo de la corriente pasa por 0 2 veces. La frecuencia de la corriente en nuestro país y por ejemplo en Estados Unidos también es de 60 ciclos por segundo. O sea que la bombilla apagaría o encendería 120 veces en un segundo. Lo que pasa es que el ojo humano no lo percibe. Como la lámpara incandescente es un dispositivo con propiedad resistiva, y entonces en un circuito de corriente alterna plenamente resistivo, el voltaje y la intensidad de la corriente aumentan y disminuyen simultáneamente y se dice que están en fase. En este caso, la potencia es igual al voltaje por la corriente, o sea, W es igual a V por I. Hacer la bombilla un dispositivo con propiedad resistiva, y al estar la corriente y el voltaje en fase, entre esos dos vectores hay un ángulo cero. En un circuito que sea inductivo, la intensidad máxima de corriente se produce después del máximo del voltaje y se dice que la corriente está retrasada. En este caso, la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo que forman los dos vectores voltaje y corriente. Podemos decir que W es igual a V por I por coseno de teta. Tenemos aquí un circuito con un generador de corriente alterna al que le conectamos un motor. Un motor es un dispositivo con propiedades inductivas, y a la inductancia la representamos como un resorte
como está en la figura. En la realidad, los motores tienen tanto resistencia como inductancia. En el caso de los aparatos eléctricos que son resistivos, como planchas, bombillas incandescentes, en los circuitos de corriente alterna, se pueden calcular los parámetros eléctricos de la misma forma que con la corriente continua, trabajando con el valor eficaz de la corriente. La oposición que produce la inductancia a la corriente eléctrica se llama reactancia inductiva y se representa por X sub L y se expresa en ohmios. Dependiendo de las magnitudes relativas de la resistencia y de la inductancia, la corriente estará retrasada con respecto al voltaje. Una resistencia y un condensador en serie producen un adelanto en la variación de la intensidad de corriente. Vemos que la oposición que ofrece el capacitor a la corriente eléctrica le llamamos reactancia capacitiva y se representa por X sub C. En un circuito en serie con resistencia, inductancia y capacitancia, el factor de potencia θ, que retrasará o adelantará la corriente con respecto al voltaje, dependerá de los valores de X sub L y X sub C, o sea, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son opuestas cuando se igualan sus valores, o sea, en valor absoluto, se anulan y el circuito queda puramente resistivo y el factor de potencia es igual a la unidad. Podemos ver más claro lo que acabamos de expresar. Podemos ubicar a la reactancia y la resistencia en los ejes coordenados. La reactancia estarían en el eje vertical. La reactancia inductiva es positiva y la reactancia capacitiva es negativa. Si ambas son iguales, se anulan y quedaría solo la resistencia. Tenemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y la reactancia. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno de θ. El coseno de θ es el factor de potencia. Despejándolo en la fórmula, el coseno de θ va a ser igual a la potencia entre el producto del voltaje por la corriente. También que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia, o sea, I es igual a B sobre Z. También tenemos que el coseno de θ, que es el factor de potencia, será también igual a la resistencia sobre la impedancia. O sea, coseno de θ es igual a R sobre Z. Ejercicios de ejemplo. Un motor de corriente alterna bifilar toma 58 amperios de una línea de 230 voltios con un factor de potencia de 0.866. Determínense A, el consumo en kilovatios, y B, el ángulo correspondiente al factor de potencia, y C, dibújese el diagrama vectorial. Tenemos que la potencia consumida, W, es igual al voltaje por la corriente por el factor de potencia, que es el coseno de θ. Entonces sustituimos los datos que tenemos en la fórmula y resolvemos. Y el resultado es 11.552.44 vatios, que dividido entre 1000 es aproximadamente igual a 11.55 kilovatios. Entonces ahora nos resta buscar
el valor del ángulo θ, que lo podemos encontrar en tablas trigonométricas o en una calculadora científica buscando el arcoseno de 0.866. Nos da un valor aproximado de un ángulo de 30 grados. Entonces, dibujando el diagrama vectorial, nos queda de la siguiente manera. Aquí vemos que el vector voltaje y el vector corriente forman un ángulo de 30 grados. En cada uno de los 4 diagramas determine la intensidad de la corriente y los factores de potencia de cada uno. Ando con el primer esquema, tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, igual a 100 voltios entre 5 ohmios, que es igual a 20 amperios. Tenemos que el factor de potencia, o sea el coseno de θ, es igual a la resistencia sobre la impedancia. Entonces tenemos que es igual a R sobre Z, y como las reactancias no existen, o sea tienen valor cero, entonces el valor del factor de potencia va a ser igual a R sobre R, que es igual a 1. Tenemos el primer esquema resuelto, donde I es igual a 20 amperios y el factor de potencia igual a 1. Procedemos con el segundo esquema. Aquí tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. La impedancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y la reactancia inductiva. Entonces, procedemos a sustituir los valores en esta fórmula y obtenemos el siguiente resultado. Y el resultado es aproximadamente igual a 14.14 amperios. Ahora procedemos a buscar el factor de potencia, que es igual a la resistencia sobre la impedancia, igual a R sobre Z. R es igual a 5 ohmios, Z nos había dado 7.07 ohmios, entonces 5 ohmios entre 7.07 ohmios va a ser igual a 0.707. Ese es el factor de potencia. Procedemos con el esquema C y resolviendo nos da que el resultado es el mismo que el esquema B. Entonces les dejo a ustedes resolver el esquema D y le adelanto que el resultado debe ser igual al del esquema A. Eso es todo por esta clase. A los amigos que nos ven a través de YouTube, si les gusta el video denle like, suscríbanse y activen la campanita. Chao.